Y el punto a tratar hoy es sobre la experticia. La experticia, esta experticia es médico-legal y es el marco del derecho procesal penal que concibe como una declaración jurada que resulta útil en torno a dos puntos esenciales. Tenemos el primero, que es la valoración de un elemento de prueba de la imputación, y el segundo, que es para los fines del procedimiento de ejecución. Asimismo, el informe de la experticia médica es ordenado por un magistrado penal y versa esencialmente sobre las observaciones técnicas cumplidas por un perito a encargo de la autoridad judicial y durante el proceso, en torno a hechos o personas o cosas que se examinan después de la experticia, de hechos punibles con referencia al momento del mismo, el cual se procede a los efectos causados por dicho hecho punible. En otras palabras, puede conceptualizarse como una actuación promovida por la autoridad que generalmente va acompañada de los exámenes en cual la causa de su naturaleza. Los peritos encargados son los que deben ser o deben examinar los requisitos formales de la experticia médico-legal. Cuando los requisitos formales de la experticia médico-legal se trata el ordenamiento jurídico venezolano, nos da luz y expresa cuáles son los lineamientos o los elementos fundamentales a tales efectos. Puede resumirse en cuatro fases que planteamos a continuación. Está el mandato, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En su artículo 285, ordinal tercero, dispone como atribución del Ministerio Público. Tenemos que es el ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que pueden incluir en la calificación y responsabilidad de los autores o de las autoras de los participantes también, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración. De igual modo, en el artículo 223 del Código Orgánico Procesal Penal, tenemos que clasifica especialmente en materia de experticia que el Ministerio Público realizará u ordenará la práctica de experticias cuando para el examen de una persona u objeto o para descubrir o valorar los elementos de convicción se requiera de conocimiento o habilidades especiales en algunas ciencias, artes u oficios. Dicho esto, tenemos entonces que el Ministerio Público es el órgano encargado de ejercer la acción penal y dirigir el proceso. Por ende, reside en él la facultad de ordenar y coordinar la investigación de los informes, de las experticias. También tenemos la aceptación, que en lo relativo es la aceptación, el Código Penal en su artículo 238, que dispone de la obligación en la que se encuentran los peritos de comparecer o tipificar que todo individuo que haya por la autoridad en calidad de testigo, experto médico, cirujano o intérprete se excuse de comparecer sin motivo justificado. Será castigado con prisión de 15 a 10 días, de 15 a 3 meses. Sin embargo, con excepción a esta regla, en el artículo 224 del Código de Procedimiento Penal, expone que son causales de excusa y recusación para los peritos los que en ese mismo código establece, y de igual modo que el perito se encuentre en el deber de guardar, reservar de cuanto conozca sobre el motivo o la actuación. También tenemos la juramentación. En el Código del Procedimiento Civil expresa en el juramento de los expertos, en su artículo 224, que los peritos serán designados o designadas y juramentados o juramentadas por el juez o jueza previa pretensión del Ministerio Público, salvo que se trate de funcionarios adscritos o funcionarias adscritas al órgano de investigación penal, caso en el cual para el cumplimiento de
sus funciones. Bastará la designación que al efecto le realice su superior de inmediato. También tenemos la realización del informe. El informe o la experticia médica legal debe ser presentada por el exponer de forma escrita y a su vez debe estar firmado y sellado por sí mismo. Sin embargo, para que adquiera una validez debe ser también presentado como un informe oral en la audiencia por el perito que lo emita. Previamente el de la juramentación también tenemos conforme a las disposiciones legales y antes expuestas. De manera de general, en el artículo 225 del Código de Procedimiento Penal establece como contenido y requisitos formales del dictamen pericial lo siguiente: el motivo por el cual se practica, la descripción de la persona o cosa o objeto del mismo, el estado o modo en el cual se halla la persona o cosa objeto del dictamen, la relación detallada de los exámenes practicados, los resultados obtenidos y las conclusiones que lo formulen. También tenemos a su vez que debe ser presentado escrito, firmado y sellado sin perjuicio del informe oral y en la audiencia también. Asimismo, los peritos deberán poseer título en la materia relativa al asunto sobre el cual es su dictamen. En el artículo 224 del Código de Procedimiento Civil también tenemos que el protocolo de la audiencia forense, la autopsia, también coincida con con la necropsia. Se define de acuerdo a los exámenes anatómicos del cadáver. Eso lo corta ella. En otras palabras, en el examen que se le hace al cuerpo de la persona se ha aparecido a fines de determinar la causa de la muerte. Para verificar dicho diagnóstico, este procedimiento médico emplea como medio de disección con el objeto general del informe de la autopsia, perteneciente sobre la causa de la naturaleza, la extensión y otros elementos importantes acerca del padecimiento de enfermedad o trauma que haya sufrido el objeto o el objeto de dicha autopsia. Incluso post-morte, es decir, que un modo más específico de la autopsia médico-legal. Esta se realizará con por los anatomopólogos, realizada por los anatomopatólogos forenses. Implica el estudio del cadáver externamente e internamente en aras de establecer elementos de interés criminalísticos, entre los cuales se destacan la causa del deceso, el intervalo del post-mortem o data por qué está muerto, contribuir también con la determinación de las maneras o circunstancias. También puedo hacer.